La historia que vamos a analizar hoy arranca con una imagen que, la verdad, te deja helada. Sí, es muy potente. Es de noche, un domingo, 3 de enero de 1836, y a las 8, en plena oscuridad, alguien se acerca a la Inclusa, el hospicio de Placencia, y deja allí a un bebé recién nacido envuelto en unos trapos. Al día siguiente lo bautizan, José Antero. Pero lo increíble es que esta no es una historia anónima de archivo. No, para nada. Es el comienzo de la vida del tatarabuelo de la persona que escribe la fuente que usamos hoy, un blog de memorias familiares. Y al reconstruir esa vida, nos sumerge de lleno en una de las realidades más duras de la España de esa época. Exacto. Y esa es un poco nuestra misión hoy. Usar esta investigación, que es casi de detective, para entender un drama social mucho más grande. O sea, ¿qué significaba nacer expósito, abandonado, en el siglo XIX? Eso es. ¿Cómo funcionaba ese sistema de beneficencia que se suponía que debía salvarlos? La vida de José Antero nos va a guiar por los hospicios, las nodrizas y, bueno, las condiciones extremas de supervivencia. Entonces, lo primero que uno se imagina es a este niño, José Antero, creciendo dentro de los muros de ese hospicio. Pero por lo que cuentan las fuentes, no fue así. No, y ese es el primer punto clave del sistema. Casi inmediatamente después de llegar, lo entregaron para su lactancia a una familia de fuera. ¿Ah, sí? Sí, los documentos dicen que fueron Juan Crespo y Francisca Vilar, unos vecinos del Cerezal. El Cerezal, en las Urdes, que la fuente describe como una zona remotísima, muy montañosa y en invierno terriblemente fría. Un lugar muy aislado. O sea que el hospicio, por así decirlo, externalizaba el cuidado de los bebés. ¿Era esto lo habitual? ¿Por qué lo hacían? Era el procedimiento estándar y se hacía, pues, por pura necesidad. Estaban desbordados, claro. Completamente. Las inclusas no tenían ni el personal ni la capacidad para criar a decenas de recién nacidos. Así que crearon este sistema de amas de cría o nodrizas, casi siempre mujeres de zonas rurales muy pobres. Entiendo. Para la institución era una forma de aliviar la presión y para las familias un ingreso extra. Justo. En el fondo, era una relación puramente económica. Y me llama la atención que el autor del blog encontrara los registros de pago. Esos números fríos deben contar mucho. Cuentan muchísimo. Son una radiografía de la miseria de la época. A la familia del Cerezal le pagaron un total de 945 reales por cuidar de José durante 3 años y 8 meses. Pero, ¿ese pago era estable? ¿Qué va? Ahí está lo interesante. En 1837, en plena Primera Guerra Carlista, la cuota mensual que recibían baja de repente. ¿A cuánto? De 28 a 18 reales. Es un recorte brutal que refleja directamente cómo la guerra estaba ahogando las arcas públicas. Y por lo que leo, la contabilidad era un caos. El autor se da cuenta de un error de cálculo en el primer pago, ¿no? Sí, es un detalle que es una pasada. En el apunte del primer mes se lee «pagué el resto de enero». Y la cifra no cuadra. ¿Y eso por qué? Pues a ver, podría ser un descuento porque el niño no estuvo el mes completo, o, lo que es más probable, una muestra de que todo se hacía sobre la marcha, en una libreta, en una situación desesperada. Vamos, que el sistema entero estaba al límite de sus fuerzas. Totalmente. Y ese caos empezaba desde el momento cero, desde que dejaban al niño, con el famoso torno. El torno, un sistema para garantizar el anonimato. ¿Cómo funcionaba exactamente? Pues era un mecanismo ingenioso y a la vez muy triste. Imagina un cilindro de madera, como un barril giratorio, metido en un hueco de la pared que daba a la calle. Ajá. Una madre, de noche, podía colocar a su bebé dentro, empujarlo para que girara hacia el interior y tocar una campanilla, para avisar. Y nadie la veía. Nadie. El objetivo era proteger a las mujeres, sobre todo a las madres solteras, de una vergüenza social que podía destruirles la vida. Claro. Pero tenía otro objetivo igual de importante: evitar el infanticidio, que era un problema gravísimo. El torno ofrecía una última salida. Una alternativa a algo todavía peor. Exacto. Una vez dentro, un responsable recogía a niño, anotaba los detalles, en el caso de José Antero, a las 8 de la noche, y al día siguiente lo bautizaban. Así que José Antero tiene una familia de acogida, una figura materna en Francisca Vilar que, como dice la fuente, fue la única madre que conoció en su infancia. Se crea un vínculo. Pero esta estabilidad no dura para siempre, ¿verdad? No. Y aquí es donde la historia da un giro realmente trágico. Pasan los años y de repente, el 19 de septiembre de 1843, José tiene casi 8 años y es devuelto a la Inclusa. Con casi 8 años. El documento del hospitario lo registra con una frialdad administrativa que estremece. Simplemente anota:
Entregaron los amos este niño y quedó en el establecimiento. Y ya está. Pero, ¿por qué? ¿Por qué devolver un niño que no conocía otro hogar? ¿Fue simplemente porque se acabaron los pagos? El final de los pagos era el motivo, digamos, contractual. Pero el contexto que desvela la fuente es mucho más brutal. El autor encuentra un acta del Ayuntamiento de Plasencia de 1839 que es demoledora. ¿Qué dice? Recoge la queja formal de varias familias de las Urdes, las amas de cría. El hospicio les debía 5 meses de sueldo. Estaban desesperados. Y la amenaza que lanzan es terrible. Espera, para que lo entienda bien. Estamos hablando de la carta en la que amenazaron por escrito con dejar morir de hambre a los niños. Exacto. La cita textual que rescata el blog de verdad hiela la sangre. Los hombres de las Urdes, representando a sus familias, declararon ante el ayuntamiento que, tan luego como llegaran a sus casas, darían orden a sus mujeres para que ningún alimento se les franquease, pues no tenían para ellos. ¿Que dejarían de alimentarlos? Sí. Es de una frialdad que cuesta procesar. Y la amenaza final era la peor. Añadieron que lo único que harían sería remitir con el correo la ropa de los niños luego que fuesen víctimas de la miseria. Increíble. Estaban diciendo, vamos a dejar que se mueran de hambre y como prueba les enviaremos por correo la ropa que llevaban puesta. Esto nos deja clarísimo que el sistema estaba completamente hundido. No era crueldad por crueldad, sino la más absoluta desesperación. Era un círculo vicioso de miseria contra miseria. El administrador del hospicio, a su vez, le dice al ayuntamiento que no tiene fondos para pagarles. Y los niños atrapados en medio. Exacto. Atrapados en un colapso total. Esto me hace pensar, si así trataban a los que estaban fuera, ¿cómo era la situación dentro del hospicio? ¿Cuántos niños lograban sobrevivir a todo esto? Aquí es donde las cifras se vuelven casi inconcebibles. El hospicio de Plasencia estaba diseñado para acoger a unos 40 expósitos. Y ¿Cuántos había? solía haber más de 100. Y la tasa de mortalidad era terrorífica. ¿De cuánto hablamos? Durante el siglo XIX, de media, casi 2/3 de los niños que ingresaban morían antes de cumplir un año. 2/3. Pero hubo años peores. En 1838, de 102 niños que entraron, fallecieron 95. Un 93%. Es una tasa de mortalidad del 93%. Eso es prácticamente una sentencia de muerte. Desde luego. Es un absoluto milagro que alguien que José Antero sobreviviera a eso. Un milagro, sí. Las causas de esa masacre eran muchas. La crisis económica por la guerra, por supuesto, las epidemias constantes de cólera o fiebres, y el hacinamiento extremo. Y habría patrones, supongo. Sí, el estudio que cita el blog detecta un patrón estacional. Los abandonos se concentraban en invierno, que se corresponde con concepciones en primavera y verano, épocas de trabajo en el campo. ¿Y las muertes? Se disparaban en verano, sobre todo en agosto, por enfermedades digestivas, la mala calidad del agua, la falta de higiene. Un entorno completamente letal. Y muchos ya llegarían en condiciones terribles. Claro, la fuente recuerda que no todos llegaban al torno. Muchos eran abandonados de noche, a la intemperie, en la puerta de una iglesia. Pasaban horas expuestos al frío. Y en medio de este panorama, contra todo pronóstico, José Antero sobrevive. Y siglos más tarde su tataranieto empieza a tirar del hilo y se da cuenta de que la historia familiar ni siquiera era del todo correcta. Había un error sobre su edad, ¿no? Sí, y aquí es donde la investigación se convierte en un trabajo de detective. La familia siempre había creído que José Antero murió con 55 años, porque es lo que ponía en su certificado de defunción. ¿Pero no era así? No. Cuando el autor consigue el registro original del hospicio, con la fecha exacta de su abandono, descubre que en realidad murió con 64. Había un desfase de casi una década en su propia historia. Vale, pero el error de la edad es una cosa. El verdadero misterio era su apellido, ¿verdad? Porque Antero se lo pusieron en el hospicio. ¿De dónde sale Laguna? Ese era el gran enigma. En el certificado de defunción los padres adoptivos figuran como Petra y José, sin apellidos, y el testigo declara que no se conocen sus segundos apellidos. O sea que durante años, ni idea del origen de Laguna. En éxito, la pista clave llega de la forma más inesperada, en la postdata de un correo electrónico. ¿Eso suena a película? Totalmente. El autor está intercambiando correos con la archivera municipal de Plasencia, Esther S. Y al final de un mensaje ella añade, casi como una ocurrencia. A ver. Le dice, por cierto, en la correspondencia del gobierno civil de Cáceres, de principios de 1836, aparece la firma de un tal Fernando de la Laguna. Tal vez le pusieron el apellido por ese alto cargo. Una postdata que lo cambia todo. ¿Y quién era este hombre? Pues el autor se pone a investigar y efectivamente descubre que un hombre llamado Fernando de la Laguna Cañedo fue el gobernador civil,
la máxima autoridad de la provincia. Justo en esa época. Justo en el periodo en que José Antero fue abandonado, entre octubre del 35 y febrero del 36. La hipótesis es abrumadoramente sólida. Le pusieron el apellido del político más importante de la región. ¿En un acto de deferencia o simplemente por ponerle un apellido reconocible? Sí. Es increíble cómo una investigación personal puede desvelar estas conexiones. Y no solo revela la historia de una persona, sino también la de los lugares. El edificio del hospicio sigue existiendo, ¿no? Sí, y su historia es un reflejo de la historia de España. Ese edificio fue primero un colegio de jesuitas. Tras su expulsión, se convirtió en el hospicio. Más tarde fue una casa de salud, un eufemismo para manicomio. Y hoy es la sede de la UNED y la Escuela de Idiomas de Plasencia. Exacto. Las paredes de ese lugar han contenido siglos de dolor, de supervivencia y ahora de conocimiento. Es una metáfora muy potente. Al final, cuando unes todas las piezas, la historia de José Antero Laguna es la de una supervivencia casi imposible. Piensas en el punto de partida. Un bebé anónimo abandonado en una noche de invierno en una institución que era una trampa mortal. ¿Y en medio de una guerra civil? Y a pesar de todo, consigue salir adelante. Y no solo salir adelante, sino construir una vida. Sabemos que se fue a Galicia, donde se casó. Luego la familia se trasladó a Huelva y allí tuvieron 8 hijos. Fundó el linaje que hoy investiga sus orígenes. Su vida es un microcosmos de una época, un reflejo de la fragilidad extrema de la vida, pero también de una resiliencia humana que de verdad asombra. Él es la voz de todos los que nos sobrevivieron para contarlo. Y cuando crees que ya has tocado fondo en cuanto a la dureza de la época, la fuente desvela un último detalle que te obliga a replantearte todo, algo sobre las propias nodrizas. Sí, es quizás el reflejo más cruel y paradójico de todo el sistema. La investigación menciona que se llegaron a dar casos, y se denunciaron, de mujeres tan desesperadas que hacían, que llevaban a sus propios hijos biológicos al torno del hospicio para abandonarlos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para, acto seguido, presentarse ellas mismas en el hospicio y ofrecerse como amas de cría. No puede ser. Con un poco de suerte, la institución les asignaba un bebé para amamantar a cambio de un sueldo, y a veces, ese bebé era el suyo propio. ¿Conseguían cobrar por criar a su propio hijo? Un hijo que de otra forma no podían mantener. Es una estrategia de supervivencia retorcida y a la vez comprensible en su desesperación. Y nos deja con una pregunta final, casi filosófica, que resuena mucho más allá del siglo XIX. Posibles a las que se veían abocadas las personas. Es algo en lo que vale la pena pensar.